Bueno, muy bien, comenzamos con el análisis de la clase número 1. Mi nombre es Juan Pablo Bisi. Estoy en la Escuela Técnica número 3, Domingo Faustino Sarmiento. Justamente la profesora titular es Mónica Fernández, con la cual tengo el agrado de trabajar y que me ha ayudado muchísimo en estas prácticas de didáctica especial. En mi caso me toca el análisis de la doble revolución, es decir, ya adentrarnos en el mundo contemporáneo, como se lo conoce habitualmente. Esto está ubicado en la unidad número 3 del currículum para segundo año de secundaria básica. Lo que voy a mostrar en este video es el PDF que armé junto con la profesora titular para lo que sería el material de lectura y de actividades para los chicos. En este caso, entonces, yo combino imágenes, videos, enlaces y lo que sería un poco una síntesis para adentrarnos en esta serie de 6 clases que, como detallo en la planificación general, yo en esta primera lo que decido es adentrarnos en el mundo del concepto de la doble revolución, instalado por Eric Hobsbawm fundamentalmente para entender el origen de nuestro mundo actual, como puse aquí. Las fechas que me voy a centrar en estas 6 clases va a ser, como indica acá, entre 1780 y 1815. Para esta primera clase, entonces, lo que nos detenemos es en adentrarnos al concepto de revolución y qué entendemos, qué representaciones tienen los chicos, para en las próximas clases ya empezar a analizar lo que sería, por un lado, la Revolución Francesa hasta los años napoleónicos y por el otro lado, la Revolución Industrial. Entonces, la primera clase obviamente está dividida en 3 etapas, como lo indica la planificación. En esta presentación, obviamente esto está todo pensado de una manera presencial, pero si tuviera que ser virtual, yo lo que propondría sería para actividades comunes un muro o un Padlet en la cual todos puedan insertar sus respuestas o sus puntos de vista y que se arme como una red pública que todos los estudiantes puedan verlas. Y en el caso de actividades grupales y o individuales serían entregadas por el canal a través de Google Classroom, que es lo que está utilizando la profesora. Pero bueno, imaginándonos un poco en el aula, ¿no? Ya algo extraño que nos resulta, la clase, los primeros 30 minutos sería iniciada, como indica acá, a partir de 2 preguntas, sin necesidad de tener ningún tipo de bagaje teórico o lectura previa. Es simplemente pensar las representaciones, los puntos de vista que tienen los estudiantes ante 2 conceptos o 2 ideas totalmente que pueden ser interpeladas por todos. Por un lado, ¿qué entienden por revolución? ¿Qué ideas tienen ellos? Hasta incluso yo pensaba a partir de un videojuego ellos pueden llegar a interpretar la idea de algo revolucionario, la idea de algo rupturista o que pueda llegar a dar alguna respuesta. Para eso sería un debate dirigido por mí, en ese momento el profesor, en la cual cada estudiante puede dar una o 2 ideas de qué entiende así a simple vista por revolución. ¿Sí? Y por el otro lado, más que decir qué entienden por república, que sí hay que tener cuidado con tantos conceptos teóricos o abstractos, yo les preguntaría por qué piensan que es importante elegir a los que nos gobiernan, ¿sí? Elegir a los que toman las decisiones fundamentales, ¿sí? Para resumirlo de alguna manera. Esas 2 ideas serían armadas en un debate introductorio, ¿sí? Para entrarnos en esta nueva unidad y discutida en clase, obviamente respetando las opiniones de cada uno y las ideas que tengan, no es a modo de buscar la opinión correcta, sino simplemente escucharlos y ver qué ideas tienen, ¿sí? Para, adentrarnos un poco de una manera práctica a quizás algunos conceptos que son demasiado teóricos. Yo aquí les introduzco estas imágenes de manera descriptiva, obviamente, aún no tengo pensado hacer una narrativa visual, pero no es el caso. Pero un poco una idea de qué sería lo rupturista, ¿sí? Entonces yo a continuación, ¿sí? En esta presentación, lo que hago es un poco recuperar los contenidos previos y que la profesora Mónica me estuvo mencionando que estuvieron viendo hasta el momento, sobre todo algunas características del mundo moderno entre el siglo XVI y XVIII. Lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las monarquías, las conquistas ultramarinas, sobre todo la aparición de la burguesía. ¿Sí? Yo acá intento utilizar un lenguaje bastante ameno, no hay que olvidarse que son chicos de entre 12 y 13 años,
sí, que hace poco dejaron la escuela primaria. Entonces, bueno, trato de incorporar cuestiones teóricas, pero de una manera dialógica, ¿sí? En diálogo. Entonces, bueno, incorporo la burguesía y algunas cuestiones culturales. Eso sería discutido en clase para tener un poco lo que hemos estado viendo y darle continuidad. Entonces, aquí sí, como actividad número 1, ya más académica, sería en grupos de 4 integrantes, ¿sí? En clase, para resolver rápidamente qué otras características recuerdan, ¿sí? Para agregar a esta etapa moderna. Y en caso que en la escuela haya un servicio de internet y poder proveerles a los chicos de un celular o de una notebook, ¿sí? Al ser en grupos no sería necesario tantos dispositivos. Les preguntaría que busquen alguna información más sobre la burguesía y que ellos me digan con sus palabras quiénes eran y qué hacían, ¿sí? Y por qué aparecen en ese momento, porque van a ser fundamentales para entender la doble revolución, ¿sí? Acto seguido, sí, ya comienza el desarrollo de la clase, que sería aproximadamente de 1 hora. Sí, yo acá, bueno, incorporo emojis y cosas como para hacerlo un poco más llevadero. Pero fundamental acá algo entender que ya no va a ser como antes, ¿sí? Debes entender la doble revolución como una etapa rupturista. ¿Esto significa que no hay continuidades? Bueno, por supuesto que no, ya lo hemos visto en Historia Universal Contemporánea. Nada se trata de blanco y negro, pero sí que es un momento clave para entender un montón de dinámicas que comienzan a modificarse. Yo aquí les introduzco un texto muy cortito con algunas ideas fundamentales para adentrarnos en este mundo, ¿sí? Entender un poco cómo comienza nuestro mundo, cómo lo entendemos, ¿sí? La idea del capitalismo, la idea de la república, la idea de la elección de los gobernantes, el fin del absolutismo, a partir de, bueno, lo que serían conceptos fundamentales como la edad contemporánea y algunas ideas iniciales de lo que fue la revolución industrial en términos de producción y generación de riqueza, por supuesto, y la Revolución Francesa en términos fundamentalmente políticos. Bueno, como les decía, para esto es fundamental la idea de la doble revolución, adentrarnos un poco a la idea de un historiador como Eric Hobsbawm, ¿sí? Que ha instalado todos estos conceptos. Y bueno, para esto lo que hago es luego dividirlo en dos, ¿sí? Y decirles que resumiendo, esta doble revolución, esta etapa, ¿sí? De cambios, se puede llegar a entender desde dos puntos de vista, la revolución industrial y la revolución francesa, en la cual, como les aclaro aquí, que si bien esta es una clase de introducción a los temas que seguiremos viendo, ¿sí? Les dejo algunas pistas para que tengan en cuenta a la hora de abordar la unidad 3. Por un lado, bueno, les introduzco la revolución industrial con la imagen de Coolbrookdale de noche, para que tengan algunas ideas sobre la primera revolución industrial, como les mencionaba, los cambios en los regímenes de producción, la emergencia de la burguesía como nuevo actor dueño de estos medios de producción, los medios de transporte y, ligado un poco a la imagen, la idea de las ciudades industriales, que aquí se puede observar cómo hacia el frente de la imagen todavía está en diálogo el mundo rural y hacia el fondo ya se puede ver en diálogo con el mundo industrial. Un poco esta imagen me hace acordar a lo que mencionaba el profesor Devoto de Lázaro Felice, ¿sí? Poner en diálogo esos dos mundos que van a ser totalmente contemporáneos. Y por otro lado, la Revolución Francesa, nuevamente agrego una imagen de la toma de la Bastilla de Henri Paul Perrault, quizás de los más significativos de la Revolución Francesa, como para que, bueno, también tengan algunas ideas de por dónde iría también esta segunda parte de la unidad, ¿sí? Fundamentalmente los que yo les menciono es tener en cuenta los privilegios, ¿sí? Que tenían determinados sectores, ¿sí? Conocidos como sociedad estamental, sobre todo el clero, la nobleza y la corte monárquica. Y sobre todo lo que va a exigir el pueblo van a ser mejores condiciones de vida y, digamos, una ampliación de los derechos sociales y políticos que, bueno, después va a ser discutido, por supuesto, en todo el siglo XIX y XX. Con esta información inicial sobre la doble revolución y las pistas de las dos revoluciones, los que les propongo en este desarrollo de la clase es una actividad que no llevaría demasiado tiempo,
que sería para organizar los contenidos, establecer algunas diferencias entre la edad moderna y la edad contemporánea en relación a la forma de gobierno, si absolutista o más de tinte republicano, las formas de producción que se van a modificar a partir de la revolución industrial, y la organización social, que aquí entrarían en juego las dos revoluciones desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de la organización económica. Y después les pongo una frase para pensar. ¿Sí? Estuve tratando de buscar actividades que no sean buscar en Google y copiar la respuesta, sino que ellos piensen y den su parecer para tratar de que no haya una única respuesta también. Si la doble revolución sentó las bases del mundo contemporáneo, o sea, de cómo vivimos ahora, y que me cuenten por qué, si es verdadero o falso, yo les doy algunas pistas, algunas palabras clave para que tengan en cuenta. ¿Sí? Nuevamente, esto sería realizado en clase durante toda esa hora y sería puesto en discusión o para entregarme. Y en caso de que sea virtual, debería ser entregado en el Google Classroom. Como cierre de la actividad, voy rápido para que no me extenderme tanto con el video, propongo una serie de reflexiones para ser entregadas la próxima semana. Yo les pongo, bueno, por un lado, en las características iniciales de la revolución industrial vimos cómo la gente abandonaba el campo para comenzar a poblar las ciudades. ¿Sí? Entonces yo les pido que junto con estas características iniciales que vimos, que busquen por qué la gente se iba a las ciudades. Es decir, uno tiene naturalizado la idea de que sí, la gente se va a las ciudades, pero ¿por qué comienza a ser una práctica crónica, de alguna manera? Y en qué condiciones se da y qué tipos de trabajo podían llegar a conseguir. ¿Cuáles son esos nuevos rubros económicos sobre los cuales consiguen ofrecer su mano de obra a cambio de lo que va a ser el régimen salarial? Y por otro lado, ya que estuvimos analizando algunas ideas sobre la Revolución Francesa, les pido un poco el recurso de la imaginación histórica, ¿sí? Que ellos intenten posicionarse en ese lugar y me digan, ¿no? Porque es muy fácil decir o tener el concepto de, sobre todo de la interpretación liberal, del absolutismo como algo negativo que coercionaba o cortaba, limitaba los derechos del famoso pueblo, ¿no? La idea abstracta del pueblo. Ahora, yo les pido, si ellos fueran los gobernantes, ¿sí? Si fuera rey o reina de Francia, en los años previos, diré yo, 1788, como mínimo, en los que ellos empiezan a detectar los chicos que la gente vive mal, que la gente exige modificaciones en esa organización social, económica y política. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué harían? ¿Cederían poder? ¿Estarían dispuestos a dar poder de todo lo que tienen? ¿Creerían justo que el resto tenga un poco más? ¿O intentarían mantener el sistema con ciertas modificaciones? Sería totalmente libre, obviamente tener coherencia y cohesión teórica con los temas que vimos en clase y que estamos viendo, pero total libertad para que ellos puedan dar su parecer y a partir de ahí intentar entender por qué se dio la Revolución Francesa y qué lugar ocupó cada actor social, más allá de un blanco-negro bueno-malo, sino que cada uno intenta defender sus propios intereses y que de alguna manera ese ha sido el motor de la historia. Con eso se cerraría. Nuevamente debería ser entregado en la próxima clase o discutido en los primeros 30 minutos, ya que se trata de un ejercicio más reflexivo. Y en caso de que sea virtual, bueno, yo les pediría que suban sus reflexiones al Google Classroom. Creo yo que podría ser de manera pública para compartir las distintas opiniones. Hasta aquí entonces la primera clase. Seguiremos desarrollando en las próximas actividades. Muchas gracias.